Este miércoles, día 3, va a tener lugar una charla-conferencia en el centro de la UNED. Ha sido organizada por la Delegación de Estudiantes del Centro Bilbilitano. Va a ser impartida por Emilio Luque, que es profesor titular de Medio Ambiente y Sociedad en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. El título, escuchen, porque queremos conocer qué hay detrás del silencio climático y qué es, además. Se hablará también en esa conferencia sobre cómo romper ese silencio climático. Emilio Luque, buenos días. Buenos días. La, bien, la primera de las preguntas que tenemos que hacer para ya ponernos, digamos, en situación de tratar de avanzar y conocer es ¿qué es el silencio climático, señor Luque? Pues el silencio climático es esa cosa que nos pasa como sociedad, que nos hace tener dudas y en general apartar la presencia del cambio climático, de la certeza prácticamente absoluta, de acuerdo con los científicos, y cada vez más menos dudable, ¿no?, del cambio climático, y nos hace pues no tenerlo presente en nuestra vida cotidiana. Y lo interesante es que es distinto de una cosa que nos ha preocupado mucho y en la que hay mucho debate, que es el negacionismo climático, eso que llaman el negacionismo climático, que es, bueno, pues gente que lo niega por acudiendo a evidencia cada vez más dudosa, ¿no? Pero el silencio climático es distinto. Puede pasar perfectamente que uno acepte que existe el cambio climático, que es más acelerado, etcétera, pero no hace nada sobre ello. No hace nada, incluido hablar sobre ello, promoverlo en la esfera pública, promover políticas al respecto. Entonces, el silencio climático es eso que nos pasa hasta los que nos lo creemos, básicamente, que Ah. somos en realidad la mayoría. O sea, hay quien miraría hacia otro lado y hay quien, siendo conscientes de que algo está cambiando, no hace nada por pararlo. Sí, incluso ese que mira a otro lado puede ser más activo realmente, es lo contrario del silencio, eso lo que es mira hacia otro lado o levanta la voz para decir esto no existe. Esto tiene una razón. La idea del rechazo al cambio climático es perfectamente entendible. Es que pone en cuestión todo lo que hacemos. Un libro reciente de Naomi Klein, que se hizo famosa con aquel libro sobre las marcas comerciales, No Logo, Ujú. el libro de Naomi Klein lo que dice es, esto lo cambia todo, y esto es el cambio climático. Si Ujú. uno acepta que uno está modificando el clima de la Tierra, tanto como para poner en cuestión la supervivencia de la civilización tal como lo conocemos, que es lo que nos están diciendo los científicos, y cada vez está más claro, si uno lo acepta tendría que cambiarlo todo, tendría que cambiar, pero no un poquito, no es ni siquiera pasarse a la bicicleta, sino que tiene que cambiar prácticamente de organización de toda la sociedad, Ujú. políticamente, culturalmente, realmente sería uno de los grandísimos retos, quizá el mayor reto de la historia de la humanidad. Ujú. Así estamos. Y la sociedad la conformamos individuos, cada uno de nosotros. Sí. Sí, lo que pasa es que en esto precisamente es muy difícil, y es exactamente lo contrario de lo que se ha venido haciendo, es muy difícil luchar contra el cambio climático de una manera individual. De hecho, la gente hace un poco lo que le dicen que debe hacer. ¿Qué es lo que nos han dicho siempre que tenemos que hacer para mejorar el medio ambiente? Pues reciclar, ¿no? Eso todo el mundo dice, no, pues yo sí, yo reciclo, hago lo que puedo. Esto va bastante más allá. La idea sería que uno tendría que tener una organización colectiva, que básicamente en los países democráticos consiste en elegir gente que tenga este problema muy presente y que modifiquen la manera en la que nos comportamos colectivamente. Y eso, por supuesto, va cambiando nuestro comportamiento individual. Pero no nos podemos enfrentar a esto si no es políticamente. Eso cada día está más claro. Ujú. ¿Y cuál es? Sí, está es algo que debemos de todos asumir, de interiorizar y en ese sentido actuar, porque ¿cuáles son esas evidencias que nos hacen ver que el cambio climático es una realidad? Pues vamos a ver, primero las evidencias de mediciones que nos dicen, por ejemplo, que el 2015 ha sido el año más cálido desde que existen registros. Y todos los anteriores, los récords, son del 2000 para acá.
lo cual, bueno, pues en blanco y en botella, o caliente y en botella, ¿no? Lo que nos está diciendo es que las mediciones no dejan lugar a dudas. Vamos en la dirección de trastornar completamente el clima terrestre, como no se ha conocido desde hace cientos de miles de años. Y bueno, es que además es física básica. Si usted pone un gas de efecto invernadero, es como si se le pusiera una manta a la Tierra. Si uno coloca CO2, dióxido de carbono o metano, que tiene un efecto todavía muchísimo más fuerte que el CO2, que el dióxido de carbono, no puede no pasar. O sea, lo raro sería que si le pone una manta a alguien, pues no tenga calor. Pues eso le está pasando al planeta. No podía ser de otra manera. Señor Luque, ¿por dónde debe de empezar ese cambio? ¿Qué es aquel motor? ¿Dónde está el motor para iniciar esa transformación de todo ese modelo en el que nos estamos apoyando? Seguramente en ustedes, en el periodismo, en la comunicación pública. Para empezar, hay que hablar de ello, tiene que estar presente como problema público, y esto es una tarea muy difícil de cumplir individualmente. Usted hablaba antes que al final tiene que ver con cómo actuamos los individuos, pero actuamos, entre otras cosas, como receptores de la comunicación pública. Está más claro que una buena comunicación sobre la presencia, la gravedad de este problema es fundamental para que se produzca esa transformación. Así que fíjese, los que nos tienen que cambiar realmente seguramente sean ustedes. Que este problema sea colectivo, se entienda por parte de la ciudadanía, y la ciudadanía básicamente cambie sus propias reglas de juego. Por cierto, la opinión pública está por ahí, todo el mundo está dispuesto, al menos según nos dicen los estudios del CIS, a cambiar los impuestos, a cambiar las formas en las que nos gobernamos y funcionamos, aunque eso supusiera un impacto económico. Eso es muy generoso por parte de la ciudadanía, pero no se puede hacer de uno en uno. Esto hay que hacerlo con toda seguridad, cambiando la manera en la que nos gobernamos, ¿no? Pero claro, es que vivimos de forma tan cómoda, al menos aquí. Cómodo, pues no sé decirle si el tipo de civilización que hemos creado, el tipo de vida que realizamos, si se puede llamar cómoda. Yo cuando veo a la gente en un atasco, o teniendo que dedicar la mayor parte de su renta a pagar una casa muy lejana que le obliga además a estar permanentemente en ese transporte privado, etcétera, yo no sé si es muy cómodo. Y de todas maneras tampoco el cambio seguramente no significaría que uno tuviera que regresar a un estadio agrario ya abandonado hace siglos. Tenemos muchos recursos tecnológicos para que el cambio no supusiera una pérdida seguramente de calidad de vida. A lo mejor incluso la mejorábamos, fíjese lo que le digo. Sí, me refería a eso, a que como aquí vivimos de una forma, bueno, pues más o menos cómoda, que a lo mejor, como usted decía, es cuestión de replanteárselo, ¿no? Lo que vemos que ocurre, esos otros fenómenos que causan también desastres, digamos que el cambio climático podemos sentirlo de forma más dura o más agresiva, pero lejos de aquí, de este, digamos, primer mundo, de forma que eso hace que tomemos conciencia, pero poco, sobre aquello que ocurre. De hecho, tiene usted toda la razón. El cambio climático, los que se dedican a la psicología social del cambio climático, muchas veces dicen que es como el problema perfecto para que la gente no le haga caso. ¿A qué problemas le hacemos caso? A lo que sentimos en primera persona, que tiene un culpable muy fácilmente identificable, que las razones, las causas son sencillas de entender. Pues el cambio climático, como usted bien dice, es exactamente lo contrario. Sucede en todos sitios, es muy difícil de detectar, lo hacemos nosotros mismos, con lo cual todo es un lío realmente en términos psicológicos, ¿no? En términos de la psicología social del cambio climático. Por eso hay que hacer una especie de esfuerzo comunicativo mucho más inteligente y mucho más sostenido para entender qué sucede y qué nos pasa y cómo nos va a impactar. Cuidado, que esto no es tan cierto que los impactos del cambio climático vayan a ser lejos o en el futuro muy lejano. Lo estamos sintiendo ya. Lo que pasa es que es un pelín difícil, pero vamos, las sequías crecientes que hay en muchos lugares,
ya los impactos empiezan, fíjese, está asociado a algunas de las extensiones de enfermedades como el Zika, ahora tan conocido, este virus cuyo vector, el transmisor son los mosquitos, pues la zona en la que viven los mosquitos se va ampliando porque cada vez hace más calor. En todas esas, en lo que hasta ese momento el mosquito no podía colonizar, con lo cual es que lo estamos viviendo ya, impactos muchas veces inesperados y más graves de lo que esperábamos, de hecho. Es este señor Luque, le pregunto también, no solamente como profesor titular de Medio Ambiente, sino también de Sociedad en esa Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. ¿Estamos en un momento en el que hay una mayor implicación, un interés por cambiar, por transformar, una movilización de la sociedad o solamente en aquello que nos toca más de cerca? ¿Este es un momento en el que podemos estar más cerca de acabar con ese silencio climático o no? Yo no lo veo. La verdad es que así como, por supuesto que hay movimientos, movimientos globales que están tratando de transformar las cosas, de situar sobre todo este problema en la esfera pública, de lo que hablamos con otros. Una de las razones evidentes por la que yo hablo de silencio climático es porque literalmente no hablamos de ello. Uh-huh. Si uno hace una pregunta y dice, ¿usted cuántas veces ha hablado en el último año de cambio climático? Más de un minuto. Pues, para decir, mira, cambio climático, así cuando uno pasa mucho calor o algo parecido. Realmente existe, no hablamos de ello. No hablamos de ello en los grupos, en las familias y como sociedad a través, por ejemplo, de los medios de comunicación como ustedes, uh-huh. Lo cual agradezco que estén cambiando, por ejemplo, a través del periodista, ¿no? Yo no creo que haya un movimiento sostenido, básicamente porque nos asusta todo lo que tendríamos que hacer si esto fuera verdad, que lo es. Por lo tanto, habría que cambiarlo todo y es muy difícil cambiar todo porque además tenemos que cambiar colectivamente, ¿no? Yo, en cambio, creo que sí va a haber un encuentro entre los problemas laborales, los problemas del desempleo, los problemas de la desigualdad social, en algún momento, y yo creo que más pronto que tarde, van a encontrarse con las estrategias, con los cambios que necesitamos para enfrentarnos al cambio climático. Vamos a tener que mejorar la sociedad en varias dimensiones y vamos a encontrar una solución sinérgica que nos lleve a una mejor sociedad, que gasta menos, que sobre todo que desperdicia menos, más inteligente, que da mucho más entrada a las personas con mayor formación. Le pongo un pequeño ejemplo en un segundo. Ahora mismo hay más arquitectos de los que necesita el sector de la construcción, tal como hemos venido entendiendo el sector de la construcción. Pero no hay muchísimo espacio si esos arquitectos nos ayudan con la rehabilitación energética de edificios que gastan una barbaridad. Si nos ayudan con eso, hay trabajo para todos. Entonces, en el momento en el que se conecten la agenda del cambio climático y la agenda de la reforma social a favor de nuestros trabajos, de nuestros hijos, en ese momento el cambio sí que será imparable. Uh-huh. Pues tendremos que hacer todos fuerza, ¿no? En la medida en la que podamos y desde allí donde estemos. Sí, en realidad yo, fíjese que pediría muy poco, que es que la gente hablara de ello, incluso para decir que no se lo cree, incluso para decir que no lo entiende, incluso para lo que fuera, hablemos de ello, porque hasta que no estamos hablando como sociedad no podemos darle importancia. Y este problema es uno de esos. Miren, a mí me pasa, por ejemplo, con el problema de los refugiados. Uh-huh. Me duele tanto que trato de no enterarme de ello, sin darme apenas cuenta. Cuando aparece en el telediario, cuando aparece una noticia, me duele tanto y puedo hacer tan poco que hago un poco como la mayoría de la gente con el cambio climático, que es que, uy, Dios mío, voy a mirar para otro lado y no voy a hablar de ello porque no sé muy bien cómo tratarlo. Por eso, precisamente por eso, tenemos que hablar de ello y tenemos que hablar de la manera más inteligente posible. O, por ejemplo, cuando hablamos del Congreso de Móviles, ¿no? Pensar cómo se hace en cada uno de esos móviles que todos tenemos o queremos tener. Claro. ¿Y qué hace que cambie? Como usted sabrá, habla de los móviles, de eso que estamos mirando todo el rato al caminar por la calle, ¿no? Claro, hay un montón de cosas que no vemos debajo de los móviles, de qué metales raros están construidos, el coltán, por ejemplo, que durante mucho tiempo ha alimentado guerras en África, en los lugares en los que se extrae, y
eso precisamente es un ejemplo de lo que nos pasa cada vez más en la sociedad, que es que no miramos de dónde vienen, y de hecho no queremos mirar de dónde vienen las cosas de las que disfrutamos. Mi ejemplo perfecto son los textiles de hace muy poco Salvados. Sí, el domingo pasado. Un programa excelente sobre la rápida, la fast fashion. Claro, uno tiene una camiseta pues muy baratita y muy mona, porque hay gente en Bangladesh o en Malasia viviendo muy malas condiciones y trabajando en muy malas condiciones. Pero eso no lo queremos ver. ¿Cómo hacemos para querer ver algo que en realidad nos duele? Pues tenemos que cambiar como sociedad nuestras pautas, nuestras maneras de enfrentarnos, pues un poco como adultos, a los problemas que pueden empeorar la vida nuestra de los que ahora estamos vivos, pero sobre todo de la generación siguiente, la pueden empeorar hasta extremos increíbles. Nos preocupamos muchísimo de a qué colegio llevamos a nuestros hijos, pero la verdad es que nos preocupamos muy poco de si les dejamos un planeta vivible. Y esta contradicción la tenemos que resolver. Pues un compromiso personal y responsabilidad para con el planeta en el que vivimos y las generaciones que, como decía Emilio Luque, dejamos. Esta conferencia esperamos que pueda resultar de interés. De hecho, lo es, por lo que hemos escuchado. Este próximo día 3 a las 5:30 será retransmitida, además en directo y a través de Internet, por el Centro de la UNED en Calatayud. Emilio Luque Pulgar, muchísimas gracias y seguiremos hablando del cambio climático para acabar con el silencio. Gracias. Muchas gracias a vosotros.